Bienvenidos a Voces de los Desaparecidos, el podcast. Yo soy Ani. Yo soy Lilo. Y el día de hoy tenemos como invitado a Alberto Triana. Hola Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Ya lo mencionaron, soy Alberto Triana. Tengo como 14, 15 años de periodista profesional y también me dedico a la búsqueda de personas desaparecidas. Muy bien, Alberto. Ya platicamos un poquito antes de empezar el podcast. Nos gustaría que empezaras por contarnos tu historia. Sabemos que para dar un breve contexto aquí en el capítulo, sabemos que en algún punto de tu vida tuviste un familiar desaparecido. Así ¿Puedes es. contarnos tu historia? Claro que sí. Y antes he tenido la oportunidad de platicar esta situación que viví, una de las más fuertes de mi vida. Y cada vez que me invitan lo hago con mucho gusto porque sé que siembro una esperanza. Yo recuperé a mi hijo, que fue prácticamente secuestrado por el crimen organizado. No aquí en Torreón, no aquí en Coahuila, en Durango, ni en México, ni en Estados Unidos, sino hasta el otro lado del Océano Atlántico, en España. Y gracias a mi testimonio y gracias a que yo me sumé a esto, sí, eso fue en el 2016, lo recupero en el 2017, sí he participado y lo puedo comprobar en la localización de fácil 200, 300 personas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, como en diferentes países, sí he localizado a más de 200, 300 personas. Yo tengo que serán 14, 15 años como periodista. De esos 14, 15 años llevo tal vez 4 o 5 en lo policíaco. Y mi carrera me ayudó mucho en la situación tan difícil que viví. En el 2016 yo llego al colegio de mi hijo y la maestra me dice que ya tenía una semana sin ir, cosa que nunca había pasado. Yo ya tenía unas sospechas, volteé al cielo y le dije a Dios, me robaron a mi hijo. ¿Por qué? Porque la mamá andaba involucrada con el crimen organizado. Y la persona que lo apoyó vino de España para trabajar para unos malandros, para un grupo del crimen. Y supe por mi trabajo en qué andaba él y en qué andaba ella. Entonces él se regresa por amenazas de los contras, no sé si me entiendan, ¿no? Había un grupo y otro grupo. Él se regresa por amenaza de los contras. Ella va a España 2, 3 veces. Y a la cuarta vez me dice, oye, quiero llevar a Betito, a tu hijo. Y yo lo sentí en el corazón un presentimiento muy fuerte en donde dije, si se vaya no va a regresar. Total, ella como puede me convence, firma el pasaporte porque si no puede salir del país. Y me dice, nos vamos para finales de diciembre. Deja que esté conmigo los primeros de diciembre del 2016 para arreglar su ropita y todo. Y yo lo llevo a la escuela. Total, cuando me dice, voy por él a la escuela, ya no estaba, ya se lo habían llevado. Me dieron una dirección que no existía. Me dieron una ciudad que no era. Tuve una amenaza ya cuando me dicen checa tu correo, tenía la amenaza tal cual, si lo buscas te vamos a matar. Y supe que me lo habían robado el 24 de diciembre, unas horas antes de la reunión familiar. Recibí una llamada de España y me dijeron, si te mueves otra vez con las autoridades que estás trabajando, mañana van por ti a tu casa y te cortamos la cabeza. Pero pues uno hace todo por un ser querido, ¿no? El miedo se quita. Hice lo que tenía que hacer y tardé 6 meses en localizarlo en una ciudad que se llama Torrevieja, en España. Moví todo lo que tenía que mover porque era lidiar con los horarios de España y México, que se llevan 7 años de diferencia, las leyes son completamente diferentes y finalmente se logró. Obviamente para esa hubo una travesía en conseguir los recursos, saber qué era el RENAVI, Registro Nacional de Víctimas, qué instancias podían ayudarme. Se me cerraron muchas puertas, hubo funcionarios que se burlaron de mí. Iba yo a declarar, a dar mi testimonio para lo de la denuncia
y la persona que te estaba atendiendo estaba festejando el pastel de su compañero, o sea, le valía prácticamente lo que yo estaba sufriendo. Iba a declarar y me decían que no había copias. Yo iba por las hojas a la, ¿cómo se llama? La papelería de la esquina y llegaba, me dijo, no, es que tiene que ser esto del inventario de la fiscalía y no puedes traer tus hojas. Oye, pero es que vengo a declarar y no puedo declarar porque no hay hojas. Se me cerraron un chorro de cosas, pero tuve que abrir otras puertas hasta localizar a mi hijo, meter a Interpol y todo fue muy... Yo me quería morir, o sea, duraba días sin comer. Mi mamá me decía, come aunque sea una cucharada de sopa. Y le digo, realmente nomás voy a alcanzar una, o sea, se me antoja poquito. Me dice, con que comas poquito ya, porque no has comido en días. Y era a lo mejor media cucharada de sopa mi comida en 2-3 días, me quería morir. Mis papás me cargaban del suelo porque me habían robado a mi hijo. Para esto, les platico que ella se desentendió. No la culpo ni nada, o sea, quien quiere cuidar a sus hijos lo cuida y que no. Entonces, si ella decidió no cuidarlo, a los meses va y me lo entrega, me dice, me declaro incompetente, fueron sus palabras, no puedo, quédatelo tú. Y yo fui padre soltero desde que mi hijo tenía a lo mejor 2-3 meses. Yo también volteo al cielo y le digo, bueno Dios, si me estás dando esta bendición de ser padre soltero, pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Tuve que aprender todo, ir a los festivales yo solo, todo lo que hacen las mamás solteras lo tuve que hacer yo. Ella iba primero una vez a la semana, y luego una vez al mes, y luego una vez al año, o sea, se desentendió y cada quien su vida, ¿no? Entonces cuando ya empieza como a regresar con el niño, fue cuando yo supe que andaba ya metida en malos pasos y sabía que si se lo llevaba no iba a regresar. Sin embargo, pues de buen corazón le firmé y ya estando allá la dirección que me dieron no existía y sí me lo robaron. Ella insistía mucho en la escuela y a la gente que me está viendo, a la que le va a ir este mensaje, es que si uno no busca a sus seres queridos, a la persona que está en la fiscalía, no tengo nada con la fiscalía, puede ser la vicefiscalía de Durango, puede ser la policía municipal, la estatal, la federal, a ellos les van a pagar lo mismo, esté tu ser querido o no. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo. Yo me daba mucho ruido en la cabeza que ella me insistía mucho en la escuela y los papeles, no sé qué. Entonces yo digo, busquen las escuelas. Y efectivamente el gobierno de España, ya se llama Guardia Civil, la policía, manda como un comunicado a todas las escuelas del sector en donde creíamos que estaba. Y una dice, yo tengo un alumno con ese nombre. Obviamente si ella quería que tuviera la continuidad de que Alberto ya llevaba sus primeros años de primaria, tenía que dar el mismo nombre, porque si no en España iban a decir, bueno, ¿y dónde está lo que él lleva de la escuela? Hasta que una escuela dice que había un tal Alberto Triana, ¿no? También se llama como yo, en tal colegio, se llama Madecer, todavía me acuerdo, de Torrevieja en España, y no había fotos de él, porque obviamente me lo estaban escondiendo, hasta que en un festival, no recuerdo de qué, pero todos los niños andaban como de abejitas, de florecita y todo, una señora le toma una foto a su hija, y atrás pasa a mi hijo, hasta me pongo chinito, comiendo una paleta, y les dije, ahí está mi hijo. Se arma el operativo, accedo al Registro Nacional de Víctimas y se me paga el viaje para ir a España y logro traerlo y a partir de ahí me dedico a la localización de personas. Alberto, la verdad me llega mucho lo que dices de que tú te querías morir. Uh-huh. Y creo que en parte... O sea, te entiendo, a lo mejor no en la misma dimensión, Uh-huh. pero creo que todos los que tenemos un ser querido desaparecido pasamos por esas etapas de dolor. Claro. Pero entonces, si en ese momento en el que tú sabías que te habían robado a tu hijo, o sea, digo, creo que es bien contradictorio porque mencionas que te querías morir, pero al mismo tiempo ya era la razón. O sea, el encontrarlo era la razón para seguir viviendo. Uh-huh. O sea, lo recuperaste 6 meses después. Y
Y él, o sea, ¿cómo lo encontraste a él emocionalmente y cómo fue el encuentro cuando ya se volvieron a ver? Mira, esto de que me quería morir era tan grande el dolor que no podía, porque podía estar con ustedes platicando, pero por dentro estaba muerto. O sea, estaba físicamente, pero por dentro estaba destrozado. Caminaba por las calles y no me acordaba ni por cuál calle había caminado. Trabajaba y cuando recapitulaba y qué hice, qué informé ahora, o sea, estaba muerto en vida, pero yo en el fondo sabía que si no lo encontraba yo, nadie lo iba a encontrar. Entonces mi mamá hubo algo muy bonito que me dijo que me llamó la atención y me dice, levántate, porque ella me dice, tu hijo cree mucho en los superhéroes, y le digo, sí. Dice, conviértete en su superhéroe y ve y rescátalo. Y fue cuando me levanté. ¿Cuál era lo otro que me preguntaste después de lo del si me quería morir y cómo me levanté? Ah, ¿cómo lo recuperé? O sea, ¿Cómo lo encontré? ¿Cómo lo encontraste a él emocionalmente y cómo fue el reencuentro cuando se volvieron a ver? Mira, yo sabía que como él como te platicaba al inicio de esto, yo fui padre soltero y él me vio a mí como la única figura. Yo sabía que al momento de recuperarlo no iba a batallar tanto porque él estaba acostumbrado a vivir conmigo. Entonces, incluso yo en España le dije, hijo, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y pelear con todas las autoridades y enfrentarme al crimen que me tenga que enfrentar. Y allá se lo pregunté y le dije, ¿te quieres quedar en España? Porque aquí ni lo que diga el gobernador, ni lo que diga el presidente de la República, ni el presidente de España, ni la Interpol, ni lo que diga ni tu mamá ni tu papá es lo importante. Lo que tú digas, eso es lo más importante. Y me dijo, no papá, yo estoy acostumbrado a vivir contigo. A mí me dijeron que venía de vacaciones, me quiero ir contigo a México. O sea, todavía le di la opción de que él eligiera, porque si no se quería regresar conmigo, pues para qué me lo traía a la fuerza, ¿no? Yo lo que quería era encontrarlo. Pero no, él me dijo que se quería regresar conmigo. ¿Y qué me ayudó? Que durante sus primeros meses de vida, que yo lo llevaba a la escuela, que yo lo bañaba, yo lo cambiaba, yo lo llevaba al doctor, yo iba a los festivales del Día de la Madre, porque su mamá no estaba. Entonces no fue realmente muy fuerte el tener que dejar a su mamá para regresarse conmigo, porque él me lo dijo, yo estoy acostumbrado a vivir contigo. Y él solito se quiso regresar a México, y hasta la fecha, el día que quieran lo puedo traer también como un testimonio. Sí. Y él me dice, le digo, pues ya eres grande, ¿no? Ya estás en la adolescencia, puedes aprovechar que tu mamá está en Europa. Y me dice, no, dice, ¿por qué me tengo que ir a Europa? A lo mejor yo quiero estudiar en Estados Unidos. O sea, él solito agarró la onda de todo lo que pasó. Es una persona que puedes hablar de este tema de los desaparecidos, él me ayuda mucho. Él incluso cuando tengo un caso le paso el teléfono al familiar desaparecido y él habla con ellos y les dice, no pierdas la fe y sigo luchando como lo hizo mi papá. Entonces realmente el regresarme con él de España no fue difícil, ni para él emocionalmente, porque yo sabía que me estaba esperando. Y una vez que ya hubo ese reencuentro, ya que regresaron para acá, ¿cómo fue que decidiste involucrarte a la búsqueda de las personas? Porque a lo mejor se va a escuchar un poco fuerte, ¿no? Pero es por lo mismo que ustedes lo están haciendo. Porque saben lo que se siente y saben que poniendo un granito de arena podemos ayudarnos nosotros y ayudar a los demás. Hay gente que está empezando en esto y que no sabe ni siquiera cómo poner una denuncia, no sabe que existe la Fiscalía de Personas Desaparecidas, no sabe que existe el RENAVI. Yo cuando me entero que está en España, mi familia se une y mi tía vendió la tele, mi tío vendió, no sé, y hasta que una periodista me dice, no, espérame, existe el RENAVI, el gobierno tiene la obligación de ayudarte porque eres víctima de un delito. Y a mí me pagaron el viaje completo a España, para mí, para otra persona, pero yo no sabía que existía, si no mi familia se hubiera deshecho de todo su patrimonio. Entonces, cuando regreso, Carla Iberia Sánchez, una periodista de Televisa México, periodista de talla internacional, me acuerdo que me dice, ¿puedes hablar con el alcalde de Torreón? Le digo, sí, aquí tengo su teléfono. ¿Puedes hablar con el gobernador? Por supuesto que sí. Me dice, yo con el presidente de la República, lo vamos a meter. Y yo me quedé así como que, caray. Me dice, nada más te encargo que cuando vayas y recuperes a tu hijo, regreses. Y ahora que esto que yo estoy haciendo contigo, tú lo hagas con otras personas.
Y he sumado, me acuerdo el caso de Diana, que recuperamos a su hijo en Monterrey, también fue sustraído. Le dije, te voy a ayudar, pero cuando tú recuperas a tu hijo, te vas a sumar y ahora tú me vas a ayudar con más personas. Y se fue haciendo una cadenita de búsqueda de personas, no necesariamente menores. Hemos recuperado a adultos mayores también. Y se fue haciendo una cadenita. Y yo decidí porque sé lo que se siente no saber nada de ser querido. Y porque gente sin conocerme me extendió la mano. Y el día que me hablen, he estado con mi esposa de verdad a la 1 de la mañana y recibo una llamada. Y oye, no encuentro a tal persona. Y mi esposa me voltea a ver y me dice, ayúdanos. Y los localizamos. Entonces, yo le agradezco a Dios incluso que me haya quitado a mi hijo un tiempo, porque a mí me hizo crecer como papá. Yo siempre, cuando estaba el niño con su mamá, yo le pedía mucho a Dios por ella, porque finalmente era quien tenía a mi hijo. Y eso me hizo crecer mucho. Ahora que vueltas da la vida, que incluso ella en España me dice, yo sé que te lo comuniqué, que te cambié la dirección. Yo le apostaba que te olvidaras de él y me lo dijo. Y cuando regresamos a España me dice, por favor déjame hablar con él. Y le dije, yo jamás le voy a quitar el derecho a mi hijo de hablar con su mamá porque él ama a su mamá. Entonces se comunican todos los días por WhatsApp, ahora que está la tecnología pueden hablar a diario. Se le ha ofrecido incluso ir a España. Ella regresó cuando en el tiempo de la pandemia le hablaron que si no se regresaba a España iban a cerrar la frontera, se tuvo que volver a regresar. Y yo tuve que aprender a quitarme ese miedo y ese dolor y a perdonar. Y entonces yo de lo que viví, de quererme morir, ahora estoy vivo y le digo a las personas, ustedes no se mueran, sí se puede recuperar. Insisto, hemos recuperado gente hasta en Arabia Saudita, así te lo pongo. Por eso me involucré. Y también te lo preguntaba hace ratito. Dices que tienes todo tipo de casos en cuanto a las búsquedas y a las personas que has encontrado. Supongamos que de esa cantidad de personas, ¿qué porcentaje de los que has encontrado son de casos que se realizaron por el crimen organizado? Híjole, es una pregunta muy, muy difícil porque la mayoría que están relacionados con el crimen organizado o no los hemos encontrado o no en las condiciones que hemos querido. ¿Sí me explico? Han sido casos muy contados en donde después de muchos años y que supimos, o sea, como si fuéramos varios, porque se llama un grupo de búsqueda entre las autoridades, entre mis amigos periodistas, entre mi familia que también estuvo muy involucrada en esto. Mi hermana es buenísima, ella te puede conseguir todo por internet. Incluso ella, estando mi hijo en España, sabía qué paletería fue, en qué dirección y dónde trabajaba esa persona, porque sabíamos que era un antro o algo así, y ella ubicó el antro por internet. Entonces se armó un grupo y a veces les digo, oye, hazte pasar por amiga de esta persona y pregunta qué sabes, ¿no? ¿Por dónde anda esta chavita o este chavito o esta señora? Y se arma un grupo de búsqueda. Muchos de los casos que tuvieron que ver con el crimen organizado, en la mayoría, hay que ser sinceros en esta plática, no los hemos encontrado o no en las condiciones que hemos querido. Sí ha habido a lo mejor unos 5 casos en los que sí se localiza, en donde la persona no quiere regresar con su familia. Y hay un caso muy famoso. Y en donde sí regresan con su familia porque hemos tenido casos en los que se los llevan o se las llevan y caen tanto en las drogas que ya no se acuerdan de sus familias, que los pusieron a trabajar y se les cambia el cerebro completamente porque ahora ellos tienen que ser narcotraficantes y secuestradores y al final de cuentas ya no les sirvieron el crimen, lo dejan en la calle y ellos recapitulizan, de que tenían familia antes en Torreón, en Gómez, en Lerdo, no sé, y hay casos que sí regresan con su familia, hay quienes no quieren regresar y hay quien dice, no, gracias mamá, papá, aquí estoy bien, no quiero vivir con ustedes,
Hay quien prefiere seguir trabajando con el crimen organizado obligadamente por cuestiones de violencia que vivieron al interior de sus familias. Hay de todo, desde... Híjole, a lo mejor me va a tener un problema, pero tengo con qué demostrarlo. De gente que sigue buscando a sus seres queridos y saben perfectamente dónde está, y ya lo hacen esto por negocio. Ya les dijeron dónde está y no quieren ir, que porque les da miedo ir a enfrentarse. Realmente te da miedo ir a luchar por tu hijo, por tu hija. Y también hay casos en donde ya están muertos, en donde ellos no se acuerdan por tanta droga que les metieron, que tuvieron familia en la comarca lagunera. Hay de todo. Desde la niña que se fue porque le quitaron el celular, desde la niña que se fue 3 veces ya a Monterrey con su novio y quiere estar con su novio y se acaba de ir la semana pasada. La maestra que se autosecuestró y el pobre esposo andaba buscándola, como se hizo pasar por pepenador, por donde vivieron la última vez, en la Juárez, ahí por una sucursal muy famosa de comida rápida. Y resultó que andaba con el amante en Mazatlán. Tengo casos, se los comentaba antes de estar grabando esto, de una niña de Gómez Palacio, que la enamoran por Facebook. Una niña de bajos recursos le dice, vente conmigo y mañana tu papá va a tener una camioneta. Y allá donde vivo le enseñan fotos, porque tuve acceso a toda la conversación de Facebook. Le enseñan fotos de una casa muy bonita, con alberca y caballos y todo, pues la niña se enamora. Y cuando los localizamos, porque se monta un operativo con la Vicefiscalía de Durango, no me acuerdo bien en qué municipio de la central de autobuses, no sé si en Tonalá, un municipio de Jalisco. El chavo que iba estaba relacionado con una red de venta de órganos de menores. O sea, hay de todo, me ha tocado ver de todo. Y en la mayoría de los casos en los que yo me he involucrado, sí los resultados han sido satisfactorios en cuanto a la localización. A veces no como queremos todos, pero sí logramos saber en dónde están y a la gente que pueda ayudar, estoy a sus órdenes. Les comentaba también el caso del Guanatos. Él llegó aquí a una colonia de Torreón, por el periférico, no recuerdo bien el nombre, y diciendo que hace como 4 años, que él era de Guanajuato, por eso le pusieron el Guanatos. Obviamente cayó en las ediciones del chavo tanto, que en diciembre que acaba de pasar, un vecino del sector, que también es familiar de un desaparecido, dice, oye, y lo vio no tan drogado, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Juan López y soy de tal ejido de Chiapas. Pues se mete a localizarlo, y efectivamente hace 8 años desaparece Juan López, no creo bien el nombre, desaparece Juan López de Chiapas, y le mandan la foto, la hermana la ve, dice, es mi hermano, lo daban por muerto, le habían hecho una misa, y después de 8 años, creo que así yo titulé la nota, hace 8 años lo daban por muerto en Guanatos, lo acaban de recuperar en Torreón, la historia de no sé quién. Una jovencita de Torreón que también en Guadalajara en situación de calle, alguien le preguntó cómo te llamas, dijo Juana López, y efectivamente la familia lo estaba buscando aquí. Entonces no pierdan la esperanza, el día de mañana podemos encontrar a alguien como ahorita mismo saliendo. Entonces qué bueno que estén haciendo ese tipo de proyecto y que sumen a más personas, nos sumen más personas, porque hay mucha gente que nos está esperando. Nosotros en nuestro primer capítulo hicimos como una guía básica de qué hacer en caso de una desaparición. Uh-huh. O sea, algo reciente, ¿no? Uh-huh. Pero me interesa saber como que el punto de vista tuyo, porque creo que como persona independiente que busca a un colectivo, como que trabajan de maneras un poco diferentes. ¿Qué sería lo que tú le recomendarías a la gente en caso de que el día de hoy o mañana tengan a una persona desaparecida? Pues primero ojalá no va, porque siente bastante feo que alguien tenga que pasar por esto, pero lo primero es aceptarlo como cualquier otra situación, ¿no? Como cuando te corren el trabajo, como cuando pierdes un ser querido, como cuando te deja la novia, como cuando caes en adicciones. Lo primero es reconocer lo que te está pasando. No está un ser querido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tirarte a llorar? Maldecir al gobierno y puras protestas, pero tú no haces nada por localizarlo. Pedirle a la autoridad que te busque, pero no vas y presentes la denuncia. Lo primero es reconocerlo. Mira, yo cuando acepté que mi hijo
no iba a regresar, no se conozcan a Yesca Garza. Ella en ese entonces estaba en PRONIF. Y la manda el gobernador, sí me ayudó mucho en mi trabajo, por supuesto. Y hay quien me ha dicho, no, es que tú eres periodista y por eso recuperaste a tu hijo. No, conozco mucha gente que no es periodista y que ha recuperado a su hijo. A mí me dolió mucho ese comentario de esa persona porque ya no quiso localizar a su hijo o a su hija y andaba en Brasil de vacaciones como consolándose con ella misma de que su hijo estaba desaparecido. Espérame, ¿qué anda haciendo en Brasil? Y subió fotos a Facebook. Aquí triste porque me robaron a mi hijo bailando en antros y pisteando. Entonces, y que porque ya no era periodista. Así como no vas a recuperar a tu hijo. Realmente ella no quería recuperar a su hijo o a su hija. No me acuerdo lo que pasó. Lo primero es aceptarlo. ¿Y por qué me tomo esta pausa? Porque yo quería ir a España con una pistola y ponerme, creo que se llama Plaza Mayor en Madrid, con una lona enorme y te voy a buscar y no sé qué. Pero yo entonces iba a ponerme el nivel de hacer las cosas mal como lo hicieron ellos. Yo tenía que hacer las cosas bien si los resultados quería que fueran buenos. Si haces las cosas mal, al final las cosas van a terminar mal. Y si haces las cosas bien, que obviamente cuesta más esfuerzo, cuesta más tiempo y es más complicado, por eso mucha gente hace las cosas mal. Si hace las cosas bien al final, mi hijo aquí está conmigo. Entonces tuve que aprender a poner una denuncia y a exigir al gobierno que me regresaran a mi hijo porque yo era víctima de un delito. Primero reconocerlo. Yo a la gente que me busca me dice, oye, métete, ayúdame, dile al gobernador, dile al fiscal, tú tienes todos los contactos. Sí, pero ¿y la denuncia? ¿Cómo quieres que empiece? ¿Cómo le digo a los MPs, a los agentes de la fiscalía, a los policías que me dieron a localizar a una persona en donde ni siquiera hay una denuncia? Para mí es muy importante una denuncia. Entonces el primer paso es aceptarlo, el segundo es solicitar el apoyo de las autoridades porque para eso se les paga, para eso los pusieron en ese puesto y para eso se les tiene que exigir, en todo caso que renuncien y que pongan a alguien competente que sí sepa hacer bien las cosas. Pero el primer paso es ese y apoyarse mucho en la familia es fundamental. Para yo también digo que si no hubiera estado mi mamá, mi papá, mis hermanas, yo me hubiera dejado caer. Entonces, decirle a la familia, oigan, estoy pasando por esto. Y si un día me ven triste llorando, entiéndanme también. Y si un día quiero salirme a divertirme un rato y tomar un respiro, también entiéndanlo. Aunque mi hijo no esté, o mi hermano, mi papá. Pero la familia es la primera que te debe entender. Entonces sería como el primer paso, aunque realmente no hay un protocolo porque cada caso es distinto. Mencionas el tema de sí de reconocer la situación en primer lugar de lo que nos está pasando, y creo que, como lo mencionaba Dani en el primer capítulo, nosotros, al menos en nuestra experiencia, hablamos desde nuestra experiencia de lo que creíamos que era más importante hacer en los primeros momentos de una desaparición, y claro que el paso más importante es la denuncia, porque luego sí creo que es un poco más difícil el que puedas buscar a alguien cuando no existen indicios. Exacto. Cuando no existe una investigación en proceso. Y entonces es que no sé cómo explicarlo, pero me gustaría, ya nos platicaste cómo fue que te involucraste, porque tú pasaste por una situación, y como dices, hay casos en los que desafortunadamente no has encontrado las personas como se desea, ¿verdad? Pero, ¿cómo has hecho para que la gente sepa de ti y te busquen para que los ayudes? Mucha gente me ha criticado por divulgar mi caso en redes sociales. Había un trovador, falleció en el tiempo del COVID, no sé si lo conocieron, Juan Carlos Esparza. Él le quitaron a su niña, creo que se la llevaron a Juárez, incluso estuvo en La Voz México cantando, era muy buen músico, muy buen cantante.
Y La Voz México le dijo así a nivel nacional en televisión: hija, te estoy buscando por si tu mamá no quiere, no sé qué. Cuando voy a España me contacta, no sé quién le dijo, porque yo estaba en el aeropuerto y recibo un inbox. Me dice: cuando regreses quiero hablar contigo. Y sí, nos citamos en un hotel aquí a tomar un café. Y me dice: cuéntame tu historia. Él ya tenía una organización a nivel Latinoamérica en búsqueda de no tanto desaparecidos adultos, que al final de cuentas la edad no importa, ¿no? Si es desaparecido grande, chico, es un desaparecido y es una persona que le duele a alguien. Entonces él me invita porque él tiene una organización como de: si a ti te sustrajeron a tu hijo, o la mamá no te deja verlo, o el papá no te deja verlo, porque la bronca es entre ellos, pero no entienden que los más afectados son los niños y no dejan ver a la mamá o al papá. Siempre pasa, ¿no? Ya no andas conmigo, no, ya tienes novio, o no vas a vivir conmigo, pues no ves a tu hijo, y si no me das tanta pensión, no sé. Y él tenía una organización, entonces me dice: cuando vengas, quiero que andes de gira, tanto aquí en México como era en Latinoamérica, creo, a dar un testimonio de cómo luchar por un niño, ¿no? Cómo ser padre soltero. Y le dije: espera, me acabo de regresar de España, pero pues lo que menos quiero es dejar a mi hijo ahí con mi mamá, ¿verdad? Para andar en entrevistas. Pero él fue mucho que me vinculó con la gente que andaba buscando a sus seres queridos, porque él falleció, le dio el COVID el tiempo de la pandemia, pero él también me encargó ayudar a la gente. Él ya no pudo recuperar a su hija. Y yo me acerco con, creo que todos los colectivos me conocen en Búscame, ¿cómo se llama? Voz que clama justicia, Voz que clama justicia, Fundem, Grupo Vida. En todos, en algún caso, he colaborado en las búsquedas y ellos mismos se van pasando la voz. Y yo publicaba mucho todavía en mis redes sociales, cuando me sale de recuerdo en Facebook. Yo una vez publiqué la foto de mi hijo cuando lo recuperé en España, en el aeropuerto. Lo tengo aquí cargado, me acuerdo muy bien de la imagen. Y pongo: soy Beto Triana, pasé por esto, tardé 6 meses. Si lo hago es porque mucha gente me criticó: ay, ¿por qué expones a tu hijo? ¿Y por qué hablas de la mamá? Y todo esto. Pero yo lo veo más como llegarle a alguien con un mensaje de que sí se puede. Entonces yo usé mucho las redes sociales, aprovechando como ustedes los avances de la tecnología, porque antes no lo había. Y yo en redes sociales publicaba la imagen de mi hijo, él y yo en España, en el aeropuerto, y diciéndole: yo lo recuperar. Si tú estás pasando por algo similar, mándame un inbox o aquí está mi número telefónico. Entonces fue la manera en que se fue corriendo la voz. Y sí, de perdido 2-3 veces a la semana, por 2-3 casos, me hablan, me dicen: oye, no encuentro a mi hija, me acaban de hablar. Y la chavita está en Monterrey, la encontramos, en la segunda vez que se va. La semana pasada me acuerdo mucho de una maestra que me invitó a dar una plática a sus estudiantes. Y a la semana me habla: oye, no encontramos a un niño y una niña. Y yo: ¿cómo? Era de noche, un viernes, yo estaba con mis amigos, ¿no? Yo: ¿cómo? No, lo que pasa es que el papá es un albañil que estaba en una construcción en Mieleras y Paseo del Tec. Y el dueño de esa construcción le dejaba y quedarse. Entonces él pide ese día a sus hijos, pero como le iban a cerrar el expendio, se los encarga la primera persona que va pasando. Y le dice: cuidado a mis hijos, voy por unas caguamas. El chavo se va y cuando regresa ya no estaban sus hijos. Eran los estudiantes de la maestra que me invitaron a una plática. O sea, yo hablo a la policía, hablo a la fiscalía, empiezo a hacer mis movimientos. Y resultó que la persona que se les había dado es una persona que padece sus facultades mentales y los tenía secuestrados en la colonia La Dala de Torreón. Yo publico la nota y una vecina me dice: aquí está, yo acabo de ver a Juanita que llegó y ella no tiene hijos y son los mismos que estás publicando en las imágenes. Total, los abuelos lo recuperan, van al periódico a donde trabajo a agradecerme. Me dice: oye, es que Pronif ahora me los quiere quitar. Y yo: ay, ¿y a quién se los van a dar? Total, yo hablo con Pronif y les explico la situación, que ellos estaban a cargo
de que la mamá se desentendió, el papá era un adicto, entonces la única familia, como le dicen ellos, como primer familia o no sé, eran los abuelos y se les entregó a los niños a los abuelos. Pero me acuerdo mucho de ese caso de los niños de las Dalias. Y cuando yo también hablo en el colegio y les digo, oigan, pues ya mi hijo ya no va a venir porque se lo robaron, resulta que otro padre de familia del mismo colegio le roban a su hijo, se los llevan y también ahí se fue corriendo la voz y a veces que me hablan, mi trabajo es muy muy cansado pero yo volviendo al tema de que sé lo que se siente, cuando me hablan estoy dispuesto y siempre mi celular está prendido 24 horas, puedo darles mi número o busquen Beto Triana en Facebook y ojalá no me necesiten, ¿verdad? Pero si me llegaran a requerir, estoy dispuesto a hacerlo, no cobro ni un peso porque también sé quién se aprovecha de la situación. Y fue la manera en que se dio a conocer mi caso. O las mismas autoridades, la fiscalía dice, háblale a Beto Triana. O la misma fiscalía me dice, tú accediste a Interpol México, a ver qué me puedes apoyar con este caso. Y no cobro nada como se cobra en el gobierno. Lo hago porque sé lo que se siente y por ayudar a la gente. Fue prácticamente usar redes sociales y que un caso le habló de otro caso y otro caso y así se fue corriendo la voz de cómo me involucré en esto. También digo, ya hablamos de que se dan todo tipo de casos y has encontrado a todo tipo de personas. ¿Qué tan común? Me llamó mucho la atención sobre todo el caso de la niña que hablaste de Monterrey. La de no sé si fue Guadalajara. Guadalajara, o sea, sí, creo que más bien es hacerte la pregunta de qué tanto crees tú que actualmente sean los casos por el crimen organizado o más bien es, digo, porque ahorita, digo, creo que los delitos han existido siempre, pero creo que hubo un momento en el que era siempre el crimen organizado específicamente, pero ahorita ya no solo eso, ahora es tráfico de órganos, trata de blancas, todos ese tipo de delitos que creo que se prestan más a que los adolescentes lo vivan, pero ¿qué tan común es ahorita que sea una desaparición por el crimen organizado o por otro tipo de delitos? Actualmente, a diferencia del 2010, por ejemplo, que fue cuando pasó lo de mi hijo, no, en el 2016, del 2010 al 2016 era 100% crimen organizado. Actualmente, por la información en la que yo puedo acceder por mi trabajo y el contacto directo con las autoridades, incluso platicar fuera de cámaras en una entrevista, qué está pasando, no tenemos ningún caso relacionado con el crimen organizado actualmente. Ahorita yo no tengo ningún caso de los que estoy buscando que tengan relación con el crimen organizado. O sea, que hayan desaparecido recientemente. Obviamente estoy buscando otros de años anteriores. Pero de las personas que se desaparecen últimamente, es lo que, si no sé si me explique, las personas que desaparecen últimamente no tienen absolutamente nada que ver con el crimen organizado. Hubo dos jovencitas, la de, es que no me acuerdo de la central de autobuses, pero es en un municipio de Jalisco. Tenemos dos casos de jovencitas que enamoran por Facebook. Que es generalmente bandas que trabajan en el sur del país, que las enamoran, las venden, es para trata de personas. O sea, ya no hay levantones de los narcos como antes. Actualmente, de 10 casos que estoy investigando, yo creo que 9 fueron por voluntad propia. Porque hay esposos o esposas que se cansan de sus familias, de la jovencita que no la dejan tener novio y se sale de la casa porque les quitaron el celular, o porque se quieren ir a vivir no sé por qué se va mucho, y es algo que voy a investigar también porque se va mucho a Monterrey, muchísimo. O sea, te estoy hablando de que
Me he metido en 10, 15 casos de jovencitas, menores, adolescentes que se van a Monterrey. Habrá que investigar esa situación. Mucho Monterrey. Pero sí, ahorita no tengo ningún caso de personas que hayan desaparecido últimamente que tengan que ver con el crimen organizado. Nada, ni secuestro. Si no, te lo diría también con toda confianza, pero no, ninguno. Entonces, en lo que has vivido de las desapariciones en los últimos años, ¿crees que sea una desventaja el tener las redes sociales para los adolescentes? Para que se preste a que entren en estas redes de trata. Es que las redes sociales es un arma de dos filos, porque a mí me ha ayudado mucho a encontrar personas. Pero si no se les da el manejo adecuado o la supervisión, también puede terminar en secuestro para tratas. Entonces ahí es más el llamado a los padres de familia, ¿no? Porque finalmente los niños o los adolescentes son un poco inocentes. El papá tiene todo el derecho de supervisar, porque una de las jovencitas que ya iban a vender sus órganos en Jalisco, bueno, que localizamos en Jalisco, ella utilizaba el Facebook de su mamá. Por eso pudimos acceder a toda la conversación de quién la estaba enamorando y las fotos que le estaba mandando. En mi trabajo también, mucha gente me dice, te expones mucho en redes sociales. Yo sé cómo está la situación ahorita, pero también las redes sociales me dan mucha información. A los periodistas no podemos andar en todos lados, y alguien que fue testigo de un choque, de un incendio, de algo, y está en el momento, nos ayuda. O sea, las redes sociales, como puede que esté bien, como puede que esté mal, depende de la persona, pero sí se vuelven más vulnerables, como también en nosotros que andamos en las búsquedas. El Guanatos se localizó después de 8 años gracias a las redes sociales. No me acuerdo bien el nombre de la jovencita, luego se los mando, de Torreón, que alguien en Guadalajara, afuera de un Oxxo, publica, oiga, me acabo de topar con Juanita López, y dice que es de Torreón. Publica la foto en Facebook, y después de 2 años, la chava era de la colonia Aviación, me acuerdo perfectamente. Y la familia dice, oye, ella es, y ahí ayudó las redes sociales. Pero te digo, es un arma de dobles filos, ahí más el llamado de los padres de familia que estén al pendiente y que usen las redes sociales para bien. Ya casi para concluir la entrevista, me gustaría que, digo, aparte de ya todos los mensajes que nos has dado en esta plática, ¿qué les dirías tú, o más bien cuál es el mensaje principal que les das tú a las personas que te piden ayuda? O por ejemplo, ¿qué mensaje nos darías a nosotros que tenemos un caso de larga data? Ani tiene 15 años en la búsqueda de su papá, yo tengo 12 años en la búsqueda de mi hermano. ¿Qué mensaje o sea, cuál sería el primer mensaje que tú nos darías a nosotros? ¿Cuántos años tienes tú buscando a tu papá? ¿12? 15. 15. ¿Y Sí, tú? yo 12. 12. Bueno, es que les platicaba la historia del señor de la Plaza de Armas, que después de 14 años pudo reintegrarse a su familia en Argentina. Nunca hay que perder la fe. Siempre que me hablan les digo, mira, te voy a ayudar con todo el gusto del mundo, pero para poderte ayudar, ayúdate tú también. Yo no puedo andar atrás de ti, entonces tienes que hacer esto y esto y esto. También voy a ser sincero, de la mayoría de las personas que me buscan para ayudarles en sus casos, 6 o 7 ya no me hablan, se desentienden, dan a sus hijos por desaparecidos. Generalmente estamos hablando de niños, de que no quieren luchar por ellos. Entonces yo no puedo luchar por sus hijos si ellos mismos no luchan. Mi mensaje para la gente que sí quiere recuperar a sus seres queridos es, uno, que no pierdan la esperanza, porque ya vieron que sí se puede, que sí hay casos, que sí hay milagros. 2, lo comentábamos creo que antes de entrar a la grabación de esto, el gobierno o las autoridades le apuesta a que tú te canses
y te olvides, porque al final de cuentas ellos van a ganar lo mismo, encuentren o no lo encuentran, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se cansa y a mí me lo dijo Carla Iberia, ¿puedo hacer una grosería? Ahora no puedo hacer. Sí. Carla Iberia Sánchez de Televisa México me dijo, tienes que chingarlos y chingarlos y chingarlos hasta que el gobierno te diga, ten, ahí está. Y yo fue lo que hice. No me querían atender, ahí iba. No había copias, hojas para copias, yo iba y les entregaba las copias. No buscaban a mi hijo, yo tuve que decirles dónde estaba mi hijo. Yo a ustedes, a la gente que lleva años, como dices tú, larga data en el caso, es que vuelvan a revisar el caso y van a buscar otra alternativa. Yo cuando pasó lo de mi hijo, me dijeron que estaba en Naucalpan, en el estado de México, en la Ciudad de México, en una vecindad, que ahí lo tenían secuestrado. Y luego me dijeron que se habían ido, ya no estaban en España, que se habían ido a Marruecos. Hasta que revisé, siempre la persona o quien quiera hacer un mal va a cometer un error. Hasta que revisé, dije, la escuela, el error de ella fue la escuela, decirme tanto de la escuela, y por la escuela lo localicé. Pero esto no lo iba a hacer la fiscalía, esto no lo iba a hacer el policía municipal, esto no lo iba a hacer el del ejército, eso lo tiene que hacer uno mismo. Entonces, si quieres recuperar a tu ser querido, es primero no perder la fe, revisar 1 y 1000 veces el caso, porque siempre que lo revisas puedes encontrar otra alternativa de encontrarlo. Y 2, apóyense en sus familias, es fundamental. Y 3, en gente como ustedes, que sabemos lo que se siente, que podemos aconsejarnos para luchar hasta encontrarlos, como dicen todos los colectivos, ¿no? A veces ya no se puede como quisiéramos, pero el fin es, la palabra desaparecidos, el fin es encontrarlos. Entonces, si se hace un equipo, en mi caso, el gobierno, las familias, la persona que está más interesada, yo le digo, ¿qué tanto quieres localizar a tu ser querido? Porque hay quien nada más pone la denuncia y ya no va ni ratifica, ni publica nada en Facebook que se ande buscando. A mí me dio tanto, así rapidísimo, un chavo que me habla y me dice, oye, no encuentro a mi primo, es un esquizofrénico que se salió de la casa. Y luego, ¿por dónde lo vieron? Lo llevé a poner la denuncia y el primo era el más interesado en localizar a su primo. Y luego, y el papá del chavo, la mamá, no están. Bueno, el primo y yo lo vieron por Matamoros y ahí andábamos pegando póster, cartulinas, pero la familia no estaba. Y yo acabo de regresar de España, lo localizamos al chavo, se le brindó la atención médica porque venía todo golpeado de que lo aventó un tráiler. Se le dio tratamiento psicológico porque es un esquizofrénico y la familia nunca se involucró. Entonces mi consejo es, no pierdan la fe, hagan todo lo que sea posible, hasta lo que no, porque de ustedes dependen, y no de mí, ni del gobernador, ni del alcalde, ni del presidente, ni del partido político, sea del color que sea. Depende de uno mismo hasta dónde quiere llegar a saber del caso de la persona desaparecida. Pues ahora sí que yo quisiera darte las gracias por haber aceptado venir aquí con nosotras a platicar esta historia. La verdad, yo no sabía que tú te dedicabas a eso, ¿no? O sea, te conocí hace 2 semanas. Ajá. Pero desde que escuché tu historia me quedé, o sea, algo me tocó dentro de mí. Porque dije, bueno, nosotros porque pues tenemos 15, 12 años en esto, ¿no? Aquí seguimos y vamos a seguir. Uh-huh. Pero para alguien que haya encontrado a su hijo en un tiempo bien cortito, que llevas más años en esto que lo que duraste en la búsqueda, me tiene muy impresionada porque me da la esperanza de que la gente de verdad le puede llegar y puede involucrarse aunque no tengan nada que ver con este tema.
Sí, de hecho, bueno, así rapidísimo, se está creando una organización con Diana. Quedó como que en pausa porque Diana es una chava que me contacta, no me acuerdo por quién, le dice, oye, tú trajiste a tu hijo de España, no, sí. Todo lo hizo por mi experiencia, todo lo hizo por WhatsApp, llamada, nunca la vi en persona. Y localizamos a su hijo en Monterrey y nos lo trajimos. Se montó un operativo y se lo quitamos del papá, que se lo robó a Diana porque ella tenía guardia y custodia. Y le dije, te va a hablar el papá. Porque ella hizo el caso público en multimedios, en Televisa. El papá se iba a enterar. Te habla el papá. No se te ocurre hablarle con groserías. Ni le estás amenazando de que ya a la fiscalía por él porque se te va a mover. Dile buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juanito? No me acuerdo, no, sí me acuerdo, pero no voy a decir. ¿Cómo está Juanito? Y aunque él te grite, dile, sí, gracias, buenas noches, que Dios te bendiga. Trata de calmarlo, porque si le hablas y te dices, si están a punto de ir por ti, se te va a mover. Tuve que decirle hasta cómo contestar por teléfono, conforme a lo que yo viví en mi experiencia. Un día me la topo en el Paseo Morelos y sale una chava corriendo y se me cuelga aquí en el cuello y era ella y yo no la conocía en persona. Me dice, tú me ayudaste a localizar a mi hijo. Lo bueno, ahora te toca a ti localizar más personas. Y ella me dice, tengo una hermana que es abogada, ¿qué te parece si la involucramos? Y yo conozco a una amiga que es psicóloga, ¿qué te parece si ella da asesoría a las familias? Y hasta me pongo chinito. Entonces, tenemos todo para armar y para localizar más gente. Si puedo yo involucrarme con ustedes y ustedes conmigo y localizar a más gente, pues vamos a hacerlo. Y aquí se abrió como a toda la gente que le vaya a llegar este mensaje se abrió como más esperanza y entre todos sentirnos más fuertes, ¿no? Ante esta lucha que hemos pasado o que estamos pasando. Sí, mira, yo al igual que Ani, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado esta entrevista. Yo no te conocía hasta el día de hoy. Porque sí es muy cierto, y yo también te lo comenté antes de empezar la grabación, que yo creo que una de las cosas más comunes en los casos de desaparición es la revictimización, tanto del desaparecido como de los familiares que lo buscan. Uh-huh. Entonces, sí, este es un espacio que nosotros hemos creado y estamos creando para que se acerquen más personas, de más colectivos, uh-huh, de otras ciudades, no importa de qué ciudad sean, si quieren participar en dar a conocer el caso de su familiar desaparecido, las puertas del podcast están completamente abiertas. Y justo por eso, porque queremos que existan más personas como tú, que existan más personas como quienes nos han ayudado en este proyecto, tanto al colectivo como a las asociaciones, como a las personas que de una u otra forma nos han cooperado ahí con un poquito de lo que ellos pueden hacer para hacer más visibles nuestros casos. Uh-huh. Se les agradece infinitamente. Entonces, yo creo que en la cajita de los comentarios vamos a dejar tus datos. Claro que sí. Por si alguien, o aquí, por si alguien quiere contactarte, por si alguien está pasando por una situación así. Lo repetimos casi en todos los capítulos, que sepan que no están solos. Claro. Que sepan que de una u de otra forma, sí sabemos que es difícil la situación, pero que nunca van a estar solos, que siempre pueden contar con nosotros, pueden contar con muchísima gente fuera de su núcleo familiar para poder encontrar a sus desaparecidos. Uh-huh. Y pues muchas gracias otra vez, Beto, por estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes y de verdad felicidades por este proyecto porque a mí me sorprendió mucho cuando me platicaban, oye, que un podcast, no sé qué, porque generalmente yo lo que he visto en internet es más como de cotorreo, ¿no? Así de contar cosas que no ayudan en mucho y esto es realmente mucho contenido para ayudar, entonces las felicito, qué buena iniciativa y sé que estoy casi seguro y de mí se van a acordar
que tarde o temprano ustedes van a ayudar en la localización de alguien. Puede ser en el caso de ustedes, puede ser en el caso de algo más, pero aquí el chiste es localizar. Y créanme que de aquí, de este proyecto, se van a encontrar muchas personas. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias. Esperamos que esto le llegue a más gente y que sí hacer algo más, no nada más en la localización, sino para llegar a tener la empatía de la gente. Así es, digo que a final de cuentas pues es el objetivo de este proyecto. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado, nos esperamos en el próximo episodio de Voces de los Desaparecidos. Gracias también a nuestros colaboradores, que sin ellos este espacio no sería posible, al colectivo Búscame, al Centro de Colaboración Cívica y a Open Society Foundation. Nos vemos en la próxima, bye. Hola, soy Alberto Triana y pues este es un mensaje para ustedes, para que no pierdan la esperanza de encontrar a sus hijos, hijas o familiares, porque pues yo estaba hasta España y mi papá logró localizarme con perseverancia y nunca se olvidó de mí, nunca se rindió. Y pues que hagan lo mismo y que siempre va a haber la posibilidad de encontrarlos, que tengan la fe de que así va a ser. Gracias.